El 10 de mayo de 2025 se publicó la Ley 32330, que modifica significativamente el tratamiento jurídico de adolescentes de 16 y 17 años en el sistema de justicia peruano. Esta norma establece que los adolescentes de estas edades que cometan delitos graves serán procesados bajo el sistema penal ordinario, marcando un cambio sustancial respecto al régimen de responsabilidad penal especial, que es el que anteriormente regía para todos los menores de 18 años. Los datos oficiales del Programa Nacional de Centros Juveniles indican que a marzo de este año existen 3.547 adolescentes en conflicto con la ley penal a nivel nacional. De estos, 1.997 se encuentran privados de libertad en centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación. Según el Instituto Nacional Penitenciario, la población penitenciaria total asciende a 198.083 personas, lo que sitúa a los adolescentes en conflicto con la ley como una proporción menor del total del sistema. Paralelamente, el 10 de mayo de 2025, el Poder Judicial emitió un pronunciamiento rechazando la aplicación de esta ley por considerarla incompatible con la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales, facultando a los jueces a ejercer control difuso para inaplicarla en casos concretos. Esta controvertida ley plantea interrogantes fundamentales sobre la efectividad de los enfoques punitivos versus las medidas socioeducativas en el abordaje de la delincuencia juvenil, así como sobre su constitucionalidad y compatibilidad con las obligaciones internacionales del Estado peruano. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Humanizando Derechos. Mi nombre es Daniela Pulido, soy estudiante de Derecho de la PUC y también soy comisionada de la Comisión de Podcast del equipo de Derechos Humanos. Es sin duda un placer tenerlos a todos presentes aquí. Por medio de este episodio llamado Más cárcel, menos delincuencia, reflexiones a partir de la imputabilidad de jóvenes de 16 y 17 años bajo la ley número 32330, abordaremos una modificación normativa que ha generado un intenso debate jurídico y social en el país. La reciente promulgación de esta ley marca un punto de inflexión en el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, alejándose del enfoque especializado que tradicionalmente ha caracterizado la justicia juvenil en el Perú. Frente a ello, tenemos dos posturas bien diferenciadas. Por un lado, las personas que han estado de acuerdo con esta ley al considerar que finalmente podrá contribuir en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Por otro lado, ha surgido un sector de la población que considera que esta ley debe ser rechazada por considerarla contraria a la Constitución y también a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano. Justamente para reflexionar respecto a esta ley y analizarla de una manera más profunda, tenemos el día de hoy a nuestras dos invitadas, Erika Solís y Paola Miranda. Erika Solís es abogada por la PUC, es investigadora del equipo anticorrupción del IDEPUC y ha laborado en el Ministerio del Interior, el Congreso de la República y en la Dirección General de Asuntos Criminológicos en el Ministerio de Justicia. Actualmente ella se encuentra coordinando e investigando proyectos de criminalidad, violencia de género y también de derecho penal. Paola Miranda, por otro lado, es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional del Santa, es maestranda en Derechos Humanos por la PUC y también consultora del IDEPUC. Anteriormente, ella ha trabajado como coordinadora regional para América Latina en la Defensoría Edmundo Rice, organización dedicada a la promoción y defensa de derechos humanos con énfasis en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A ambas, muchas gracias por participar en esta edición de podcast. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Dani, gracias. Perfecto, entonces vamos a iniciar con las preguntas. Entonces, quisiéramos hablar en primer lugar del régimen de responsabilidad penal especial. Justamente esta controvertida ley establece que los adolescentes de 16 y 17 años que hayan cometido delitos graves, dígase terrorismo o sicariato, serán procesados bajo el sistema penal ordinario y ya no bajo el régimen de responsabilidad penal especial, que anteriormente aplicaba para todos los que eran menores de 18 años. Entonces, ante este cambio significativo, cabría preguntarnos y entender
¿Qué es el régimen de responsabilidad penal especial y cuáles son sus fundamentos? A ver, Selena. Tal vez, gracias primero por la invitación. Estoy acá muy contenta de poder compartir la mesa también con Paola. Para responder a tu pregunta hay que partir por que el derecho penal en general tiene regímenes diferenciados a partir de la edad. Eso no es algo medianamente, digamos, novedoso, viene de hace muchos años atrás. ¿Y en qué se diferencia el sistema de justicia penal juvenil y el sistema de justicia penal adulta? Básicamente los fundamentos, que en una se basa en protección también y en la otra es más relacionada a la resocialización y a la sanción. En la primera hay un marco muy particular respecto a penas, por ejemplo, no hay mayor pena, digamos, más allá de los 10 años en el sistema de justicia juvenil, a diferencia de el penal adulto, que son 35 años. Ya desde ahí estás marcando una tendencia punitiva en un lado y en la otra no. Esta mirada de protección sobre los jóvenes tiene también, digamos, un sostén sobre el principio de equidad, porque los jóvenes están en una etapa de desarrollo emocional, psicológico, emotivo, totalmente diferenciada a la de un adulto. Eso quiere decir que requiere un cuidado y requiere un procesamiento que no implica impunidad, porque hay una sanción, tal vez no siempre un encierro, pero sí medidas en las cuales tiene que haber un tipo de retribución, y allí también hay otro tema muy importante, que la retribución es hacia la sociedad, no está mirada en una retribución casi física de estar encerrado en una cárcel y estar allí aislado. Aquí lo que se prima es que la reeducación y no resocialización parta de también conocer las implicancias de los delitos que puedan haber estado existiendo en ese momento y que hayan podido infringir, porque no se dice delinquir. Entonces creo que ahí hay un parteaguas sobre todo el sistema. El sistema de justicia penal juvenil es más integral, definitivamente, también por esa situación de, digamos, desarrollo que aún se da hasta los 21, que legalmente se ha puesto, pero que en neurociencia se habla hasta incluso los 30 años. Entonces, eso es un contexto bastante importante de diversificar, porque la ley que incluyen últimamente está relacionado a llevarse por encima toda la evidencia científica que existe sobre qué hacer con una persona, como un joven, en evolución, digamos, o en desarrollo aún a nivel intelectual, a nivel emocional y también social. Esa es la gran diferencia, yo te diría, entre este primer sistema y el segundo. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Sí, justamente esta diferencia en el nivel de tutela que se le da a una población y a otra, esta protección que se le da especial para el adolescente, consideramos que en verdad es un punto que debe ser también tomado en consideración. Ya lo vamos a abordar más adelante, pero con los tratados internacionales que el Perú ha ratificado. Y tal vez ahí Paola nos podría comentar un poquito más justamente sobre este tratamiento especial que se le debe dar a los jóvenes, adolescentes, niños, recordando que tienen una edad distinta y un desarrollo cognitivo distinto. Gracias, Daniela, por la pregunta, y también al equipo de Derechos Humanos por la invitación. Un placer para mí también poder estar aquí con mi compañera pudiendo responder todas las preguntas que hayan respecto al tema, ¿no? Justamente en base a lo que mencionaba Erika, a raíz de ese fundamento es que se crean diversos tratados, ¿no? Para responder también jurídicamente, y en este caso a nivel internacional, por qué la necesidad de tener un sistema especializado que haga frente a situaciones en las que adolescentes, niños y adolescentes puedan infringir una ley penal tradicionalmente no conocida para los adultos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, e incluso antes de que tengamos la Convención sobre los Derechos del Niño,
que es el marco normativo que regula todos los derechos, incluidos evidentemente la necesidad de tener un sistema especializado. Ya habían otras normativas no vinculantes, claro está, ¿no? Algunas declaraciones previas a la convención que ya señalaban la importancia de un régimen especial y diferenciado para adolescentes en comparación con adultos, ¿no? Ya cuando se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño en el 89, y que fue firmada y ratificada posteriormente por el Perú en el 90, especialmente los artículos 37 y 40 son los que determinan que todo niño que se entiende menor de 18 años tiene que ser, en caso infrinja alguna ley penal, tiene que ser juzgado, entre comillas, bajo este sistema especializado, ¿no? Y para ello, evidentemente, el Estado tiene la obligación de implementar todo ese sistema que permita, como decía justamente Erika, en la medida de lo posible, el encarcelamiento y un proceso judicial similar al del adulto, ¿no? Por eso es que hablamos de estas medidas de reparación socioeducativas, y el modelo en que se fundamenta todo el sistema es muy diferente al que nosotros comúnmente conocemos para los adultos, ¿no? Que siempre de sancionar, de reprimir, de encarcelar. Esa misma lógica no funciona para los adolescentes, ¿no? Justamente porque está en un desarrollo cognitivo muy distinto y evidentemente tienen hay mayor impulso a cometer estos actos que para nosotros van en contra de los valores y de lo que está establecido en el código, ¿no? Y algo importante también, que es el que ahora el código de responsabilidad penal que tenemos juvenil, pues, especialmente para adolescentes, de hecho el decreto legislativo fue aprobado por recomendación justamente del Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Que observó en su momento, en una de las evaluaciones que hizo el Estado peruano en el 2016, observó el decreto legislativo previo y recomendó al Estado peruano justamente que eliminase esa disposición y estableciera un régimen jurídico especial para niños y adolescentes. Y a raíz de eso es que se aprueba posteriormente el decreto legislativo que aprueba este código de responsabilidad penal para adolescentes, ¿no? Y que ahora, pues, con la aprobación de esta nueva ley ha sido un retroceso completamente, ¿no? Sí, muchas gracias. Y ahí cabe reflexionar justamente cómo, pese a esta evidencia científica y también estos compromisos internacionales que el Estado peruano había cumplido en un primer momento, se está presentando esta ley que parece ir en contra de todo ello. Pero justamente quisiéramos ahondar un poquito más en la ley, entenderla mejor. ¿Qué cambios introduce esta? Tal vez de una manera un poco más específica, y también su opinión respecto a estos cambios. Yo te puedo dar algunos alcances criminológicos penales. Ahí Paola me va a apoyar desde el enfoque más internacional de derechos humanos. Te podría decir en principio que el sistema de justicia juvenil tiene como idea rectora que todas las personas que están en este sistema estén capacitados en niñez y adolescencia. En el sistema adulto no. ¿Qué quiere decir? Que estos primeros van a primar siempre una medida abierta, una medida no de encierro, a diferencia del sistema de justicia penal adulto. El sistema de justicia penal adulto, la pena, el encierro, es casi siempre la receta perfecta para afrontar el hecho que hay un delito. Eso de una manera de cultura institucional, y creo que es importante resaltarlo, porque no es tan fácil como decir los jóvenes van a entrar a la cárcel y ya se van a resocializar. No pasa por allí. La norma no va a hacer eso en principio porque está muy complicada para implementarse, pero también por lo otro que implica, por ejemplo, que lo dice la norma tal cual. Primero sube la pena, es decir, la pena de 10 años ya no es la mayor para 16 y 18,
sino es hasta 35 años. Luego, se aplica un tipo de aliciente, porque la norma dice, se puede progresivamente ver que si tiene de 16 a 21 se reduzca la pena, pero esa reducción de pena está a partir del Código Penal, que implica reducir en 1/3 o en 1/5, pero no reducir hacia el nivel de 10 años que tenía inicialmente. ¿Por qué es importante ver las penas? Porque en un proceso de socialización, en un proceso donde un joven tiene una evolución distinta a un adulto, 35 años es básicamente matarlo civilmente. 1. 2. También es insertarlo en trayectoria criminal, porque las cárceles no son los espacios más adecuados para resocializarse. Eso, incluso en el derecho penal, es un ideal, pero no es una realidad. Entonces, la norma a ese nivel te podría decir, desde ya voy a sancionar y no me importa toda esa evidencia científica. Ahora, hay otro punto también que se menciona, que es el sistema de clasificación especializada que se va a hacer dentro de las cárceles, que ya se hace el día de hoy respecto a peligrosidad, que también es un ámbito, es una premisa en el derecho penal bastante general, que tiene una relación bastante lombrosiana, de una idea teórica criminal lombrosiana, de poder medir si alguien va a ser más peligroso o menos peligroso, y que dicen que es lo que van a hacer en el sistema juvenil, que va a cambiar, que va a hacer que el sistema juvenil no ingrese a la trayectoria criminal adulta, que es falaz, porque en la realidad el sistema especializado de individualización se hace en la norma, pero el día de hoy ni siquiera las cárceles con adultos tienen la posibilidad de decir acá es mínima, media y máxima. No lo hay. Tú vas a Sarita Colonia, a Ancón. Los únicos que te podría decir que están en diferente situación son los expresidentes que están en unas cárceles totalmente distintas. Pero todo aquel que hemos entrado a una cárcel sabe que solo es un saludo a la bandera, básicamente decir que va a haber una individualización científica, porque es difícil de implementarla, más en lugares hacinados. Ahora, lo otro que también se dice en la norma es que van a haber espacios físicos distintos. Eso también es complicado, porque el día de hoy las cárceles tienen casi hasta el 300% de hacinamiento. Eso quiere decir que incluso Ancón, que es una de las últimas cárceles de gran seguridad, de especializados, con compartimientos diferentes, podría ser en la realidad los lugares donde los alojarían, digamos, también está completamente hacinado. Entonces, yo te podría decir, en la norma se dice que se va a hacer algo que de por sí la naturaleza de la norma no tiene sentido. Si tú quisieras hacer lo que se dice, no promulgarías esa norma. Lo que se quiere hacer en realidad con la norma es decir, voy a hacer todo esto, voy a ser cuidadoso con todo esto, pero aún así voy a ir hacia el clamor de la sociedad, porque esto también está arraigado en la sociedad, donde la sociedad misma pide a veces más punición para los jóvenes, cuando es un contrasentido, porque muchas veces se ha visto que estos son instrumentalizados por grupos criminales. Es decir, hasta ahí hay incluso un reconocimiento de que son captados, pero en la norma no se criminaliza más al autor de esa captación para el joven o adolescente, sino al adolescente. Entonces, desde esa mirada yo te diría, las diferencias fácticas son casi inexistentes. En la norma te pueden decir una cosa, pero para aplicarla es bastante difícil. Wow. Sí, gracias, Eri. De hecho, creo que solamente para complementar la idea es que si bien, claro, lo que señala la norma en el plano fáctico es casi real de que así suceda, supuestamente entendemos que es como para que se cumplan estos criterios de diferenciación, pero mal entendidos, porque los criterios de diferenciación es para el sistema
que se crea a fin de sancionar de alguna forma los actos criminales de adolescentes, más no para cuando ya sancionaste con una pena privativa de libertad y ahora sí hay que diferenciar, ¿no? Que vayan a un lugar en donde no estén. Es imposible más aún, como dice Erika, con todo el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria y demás, ¿no? Lo real sí es que adolescentes que inicialmente, menores de 18 años, no podían estar en cárceles para adultos, ahora sí lo van a estar, ¿no? Eso sí va a ser, digamos, la consecuencia inmediata y es la que creo que todo el mundo que trabajamos para defensa de derechos humanos en general y de niñez en particular es lo que más nos preocupa, ¿no? Justamente porque conocemos cómo están estos espacios en el país y los estudios también confirman, ¿no? De que en ninguna medida privar de la libertad a un adolescente va a solucionar el problema de delincuencia juvenil, ¿no? Al contrario, los van a exponer a nuevas formas de abuso, de violencia, probablemente muchos mayores de las que ya eran víctimas inicialmente, ¿no? Entonces, desconociendo nuevamente la característica fundamental de la etapa en la que ellos se encuentran, ¿no? Sí, justamente queremos incidir en ello, en el sentido de entender cuál es el fundamento jurídico de esta ley. Porque finalmente, como mencionan, el daño hacia los adolescentes, al colocarlos en un mismo espacio que los adultos, y aumentar las penas, puede ser muy nocivo. ¿Y cuál sería el fundamento que dan finalmente los legisladores para impulsar esta ley? Dicen que la inseguridad ciudadana. Y ahí justamente quisiera reflexionar con ustedes respecto a qué tanto los adolescentes cometen estos delitos graves por los cuales van a ser sancionados. Creo que ya esto lo ha mencionado quienes son las autoridades que están trabajando y siempre han trabajado sobre inseguridad ciudadana, Poder Judicial, Fiscalía. No es una casualidad que ellos se hayan pronunciado, sobre todo ellas, porque son lideresas de estas instituciones, indicando que las denuncias no llegan ni al 1.5%. Hablo de denuncias porque todos los que sabemos cómo funciona el sistema de justicia penal, sabemos que las denuncias son lo más grande que hay en todo el registro de actividad delictiva. Probablemente las sentencias sean mucho menos. Uh-huh. Eso quiere decir que se partía de esta idea de bien jurídico, de defensa de inseguridad ciudadana. Sin embargo, yo diría que no hay un fundamento jurídico. Lo que hay es un fundamento partidario, ni siquiera político, porque lo político está relacionado a lo social, al bien común, y lo partidario está relacionado y yo ahí insto a que lean un libro que a mí me gusta mucho de Marcelo Berman, que se llama El negocio del delito, y esto implica que el delito también es un negocio rentable para las clases políticas que están en determinados espacios. ¿A qué me refiero? A que lo que se busca en realidad es calmar ese clamor de la sociedad y que también tenemos que cambiar, porque la comunidad sigue viendo a los niños y los jóvenes en una situación en la cual son los otros. Nunca nos imaginamos como que nosotros también pasamos esas etapas y que requerimos en esos momentos mayor protección, mayor conducción, mayor apertura también para que este tipo de este grupo de personas también puedan dar sus ideas, puedan poner en la mesa cuáles son las demandas de los niños y adolescentes. Y lo que hacemos en general con este tipo de políticas partidarias es no solo hacia los niños y adolescentes, sino también hacia otros grupos en situación de vulnerabilidad. Hablo de migrantes, hablo de mujeres en el caso de tráfico de drogas, cuando se las tildaba antes de mulas, de llevar las drogas al menudeo. Y la verdad es que, y ahí tomando un poco el título del podcast, deshumanizan estas normas, deshumanizan estas prácticas políticas hacia una idea de nosotros, los que hacemos estas normas, somos los buenos
y los otros son los malos. Y eso no existe, porque el comportamiento humano no se basa en la benevolencia y la maldad completamente. Hay toda una dinámica multifactorial, multifuncional, que se tiene que mirar sobre todo en estos casos donde los niños y adolescentes están en una situación de vulnerabilidad. El Perú es uno de los países con mayor índices de niños en desprotección, adolescentes con consumo de drogas, recién ingresando a actividades delictivas o no delictivas, pero poco éticas, que empiezan a tener daños hacia la sociedad. Y es en ese momento específico donde tú tienes que llevarlos a una situación, a una trayectoria más social, más inclusiva, y lo que hace esta norma es totalmente distinto. Entonces, fundamento jurídico sobre la inseguridad ciudadana, yo te diría que no hay. En porcentajes, no. Si bien es cierto, lo que sí ha crecido es el número de jóvenes incluidos en actividades delictivas de bandas criminales como sicariato, como extorsión, como robo patrimonial, y aún así no se ha pasado del 1% al 2%, ahí también hay que mirar que no puedes culpabilizar a una persona por una mala situación del sistema en general. El Código de Responsabilidad que mencionaba Paola está desde el 2017 y hasta el día de hoy no se ha implementado por muchos problemas internos del Estado. El 2023 recién se implementa la política de prevención de jóvenes infractores. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el 2017-2016 el comité nos ha advertido de que tenemos que tener otra visión sobre los jóvenes y los niños y hacemos completamente lo inverso. Entonces yo te diría, la inseguridad ciudadana no es una preocupación que se vaya a acabar con esta norma. De hecho, es lo contrario, porque tú ingresas a esas personas a una trayectoria criminal al ingresarlo a las cárceles que están hacinadas y que tampoco tienen una buena distribución de peligrosidad, por decirlo así. Sí, sobre todo preocupante si recordamos la situación carcelaria del Perú, donde en las cárceles hay muchas organizaciones criminales que finalmente podrían captar a estos adolescentes, y finalmente lo que parecía ser una solución termina generando un problema aún mayor. Así es. De hecho, también para sumar la respuesta, el año pasado, cuando todavía estaba en proyecto de ley, en las discusiones en el Pleno del Congreso, desde el Instituto también realizamos un análisis justamente sobre los argumentos jurídicos que se propuso en su momento para la aprobación de la ley, y lo enviamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justamente estaba haciendo un análisis o pidiendo contribuciones sobre la situación de la niñez en América Latina. Y ahí veíamos algunos razonamientos falsos que realizó el Congreso y que, bueno, la sigue manteniendo hasta ahora, ¿no? Como, por ejemplo, luchar contra la criminalidad en el país implicaba luchar contra la criminalidad que generan los adolescentes, porque está yendo en aumento, ¿no? Justamente eso es lo que decía Erika hace un ratito, ¿no? O sea, sí hay un aumento de casos, pero sí es falso de que si no se hace una ley como esta, entonces no se está luchando contra la criminalidad que generan inician los adolescentes, ¿no? Porque para eso ya, o sea, lo venimos mencionando hace buen rato, de que hay todo un sistema especializado para sancionar a los adolescentes que infringen las normas penales. Cuestiones que nunca se señalaron en toda la discusión, o al menos en ese informe jurídico que pretendía justificar la aprobación de las propuestas de ley. Entonces eso es mentira, ¿no? O sea, el Estado peruano sí tiene normativa para hacer frente a la delincuencia originada por los jóvenes, o que es cometida por los jóvenes. Lo otro que mencionaban es que, claro, como ellos son inimputables, todos los adolescentes son inimputables, eso implica un trato discriminatorio para los adultos que sí son imputables. Y entonces tú dices, bueno, los que
vemos todo el tema de derecho e interpretación sobre el tema de discriminación en particular. No todo trato diferenciado se convierte en una discriminación, y ya por eso el Tribunal Constitucional también tiene una sentencia especial para desarrollar esos temas, ¿no? El trato diferenciado tiene que estar sustentado en una situación objetiva, y en este caso es la edad y el desarrollo cognitivo, emocional, de personalidad de los adolescentes, que es distinta a la del adulto, y por eso sí se justifica un trato diferenciado. No que vayan a ser inimputables en términos penales como los adultos, pero sí son juzgados, no de la misma forma, y eso es lo que malinterpreta o tergiversa en ese documento. Se tergiversó de que había un trato discriminatorio hacia los adultos, cuando los niños son el grupo, según el artículo 4 de la Constitución, parte del grupo de especial situación de vulnerabilidad, y que tiene que tener el Estado medidas especiales para protegerlos. Entonces es todo un contrasentido jurídico, y por ende, analizando uno por uno de los argumentos, inclusive también interpretaron tendenciosamente una de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño para decir que el comité sí autoriza que se juzguen a los menores de 18 años, cuando lo que el comité señalaba ahí eran requisitos mínimos para el sistema especializado de juzgamiento de menores, no para que se juzgue a los adolescentes como adultos, ¿no? Entonces, una justificación jurídica no la hay, ni social ni jurídicamente. Lo único es que lamentablemente sí, el Congreso toma a los adolescentes como instrumentos, ¿no?, para calmar un poco toda esta problemática que tenemos hoy en día en el país sobre la criminalidad. Y como hay una percepción generalizada de la población, que ya también lo veníamos comentando, de que los adolescentes son siempre rebeldes, conflictivos, delincuentes, ¿no? Entonces hay una aceptación de la sociedad también de que medidas como estas, porque como estamos viviendo situaciones muy difíciles a nivel de criminalidad, que ha llevado a marchas y marchas últimas, entonces hay una aceptación de la población de que, bueno, como estamos viviendo unas situaciones graves, pues necesitamos medidas graves como estas también, ¿no? Pero que definitivamente pues no contribuyen para nada a disminuir los índices de criminalidad en el país, ¿no? Sí. Volviendo un poco al tema internacional que también ha sido mencionado, la Convención sobre los Derechos del Niño y también las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, vemos que tienen una postura bastante definida respecto a este tema, respecto a que los menores de 18 deben tener un tipo de responsabilidad especial, y que finalmente el Estado peruano está yendo en contra de todo ello. Y nuestra pregunta sería, ¿cuáles serían las consecuencias que el Estado peruano podría enfrentar por ir en contra de lo que señala la Convención y lo que señala el Comité, y también esta protección especial de la niñez, que es algo que en los derechos humanos está bastante consolidado? Gracias, Dani, por la pregunta. Sí, porque justamente aquí el tema de responsabilidad internacional de los estados se vuelve trascendental para justamente responder las consecuencias que la aprobación de esta ley genera, ¿no? En principio, todos los estados voluntariamente pueden firmar y ratificar tratados, ¿no? Como lo mencionaba al inicio también, el Perú firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en el 90, y eso significa que se comprometió jurídicamente, o se obligó jurídicamente a respetar y adecuar toda la normativa necesaria a nivel interno para que se cumplieran con los compromisos asumidos, señalados tanto por el tratado, y luego que han ido siendo, digamos, actualizados o ampliados también a través de las opiniones y mecanismos que la misma convención establece, como es el Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, el solo hecho de que el Estado peruano haya aprobado una normativa que va en contra de lo que señalan las disposiciones normativas de la convención, ya hay una responsabilidad internacional que se ha generado, ¿no? Aun cuando no tengamos a un adolescente por el momento en alguna cárcel compartiendo espacios con adultos. Pero a largo plazo, o a corto también, va a implicar posiblemente, estoy segura de que ya en caso haya alguna
un caso particular en el que se aplique esta ley, se van a generar eventualmente casos ante los sistemas de protección internacional, ¿no? Una vez agotados los recursos internos, podríamos tener casos ante el sistema interamericano o casos también ante el mismo Comité de los Derechos del Niño. De hecho, antes de que se aprobase la ley, que fue en enero de este año, el comité hizo su última evaluación, o la más reciente que ha hecho el Estado peruano, y ya ahí señalaba o recomendaba que se aprobara esta normativa, ¿no? Ya había un riesgo latente porque ya había pasado la primera y segunda votación, creo, estaba observada, y faltaba un debate adicional para ver si es que se retrocedía o no, pero ya en ese momento el comité ya daba la alerta al Estado peruano de no aprobar la normativa. Entonces, de aquí en unos 4 años, más o menos, cuando el comité vuelva a programar al Estado peruano para una próxima evaluación, seguramente también, así como en el 2016, le dirá: elimina la ley que aprobaste, en la que autorizas o permites que los adolescentes sean sancionados en procesos diseñados exclusivamente para adultos, ¿no? Pero también cuando pasemos, por ejemplo, a la evaluación del examen periódico universal, también seguramente habrán cuestionamientos de otros estados y habrá una presión también por esos lados, ¿no? Usando los mecanismos del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, más o menos esas pueden ser las consecuencias a nivel internacional y mecanismos que se van a poder utilizar sin perjuicio de las relatorías, o también que el comité puede iniciar algún procedimiento pidiendo información ya cuando se esté aplicando esta normativa, ¿no? Sí, muchas gracias por la respuesta. Y sí, claro, habría una implicación internacional sin duda alguna si este caso llega a ser tocado por el comité, inclusive también por la Corte Interamericana en algún caso, por contravenir la Convención Americana, que también protege al niño de una manera especial y al adolescente. Pero también iría en contra de la normativa interna, particularmente en contra de la Constitución, justamente como ya lo mencionaste, particularmente sobre el artículo 4. Y este artículo, justamente que protege a la niñez, también ha sido mencionado por el Poder Judicial al momento de hablar de que esta norma sería inconstitucional, y inclusive alentando a los jueces a aplicar control difuso de esta norma. Tal vez podríamos reflexionar un poquito respecto a qué implica ello, qué es este control difuso y demás. Sí, de hecho, el artículo 4 indica algunos grupos de especial protección para el Estado, ¿no? Dentro de ellos está niños y adolescentes, y por eso es que el Estado, no solamente por los tratados internacionales, sino también por su normativa interna, empezando por la Constitución, es que ya le otorga esa categoría de protección especial a los adolescentes, ¿no? La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución también señala que para la resolución de casos hay que tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todo aquel acuerdo también internacional que el Estado sea parte, ¿no? En este caso, como mencionábamos, tanto la Convención sobre los derechos del niño, la Convención Americana, las declaraciones especiales orientadas al tema de responsabilidad penal adolescente, que hay como 3 en el marco de Naciones Unidas. Entonces todo eso tiene que el Estado tomarlo en cuenta al momento de decidir sobre un caso en concreto, ¿no? Y el artículo 138 de la Constitución es el que específicamente faculta, ¿no?, a los jueces a poder aplicar el control difuso. ¿Y qué significa esto? De que así hay tanto como el control difuso como el control de concentrado, es el mecanismo que tienen los jueces para poder salvaguardar la constitucionalidad de las leyes, ¿no? No solamente lo tendría que hacer principalmente el Congreso, de no aprobar ninguna ley que atente contra la Constitución, no, sería lo más lógico, pero cuando eso no pasa, los jueces tienen la facultad de poder aplicarlo.
el control concentrado evidentemente solamente le corresponde al Tribunal Constitucional y es también una de las acciones que esperamos prontamente, según la Defensoría del Pueblo que ha indicado, iniciará la acción de inconstitucionalidad. Entonces esperemos que eso se resuelva lo más pronto posible, pero mientras tanto, como ha señalado el Poder Judicial, están promoviendo o se está promoviendo que los jueces en cada caso individual pueda aplicar este control difuso, que es básicamente ver si es que la ley que van a aplicar no atenta contra la Constitución, ¿no? En este caso, lo ideal al aplicar el control difuso sería que atenta al artículo 4 de la Constitución, atenta contra la disposición, la cuarta disposición transitoria, y haciendo justamente esta interpretación junto con los tratados, el control de convencionalidad, podrían decir, ¿no?, de que esta ley es inconstitucional y por ende inaplicable al caso concreto. Sí, justamente tal vez la mejor opción que se espera sería una acción de inconstitucionalidad para que esta ley sea eliminada del sistema, porque finalmente el control difuso, claro, va a inaplicarlo en el caso concreto, pero no va a hacer que esta ley deje de existir, por así decirlo. Entonces ahí estamos expectantes a ver qué sucede. Y ya acercándonos al final, ya hemos reflexionado bastante sobre esta ley y hemos llegado a la conclusión de que no cumple su objetivo, que es ayudar a reducir la inseguridad ciudadana, pero tal vez podríamos reflexionar sobre qué otras alternativas realmente se podrían tomar que sean adecuadas para combatir o reducir la delincuencia juvenil, que hayan probado ser realmente efectivas, tal vez viendo la experiencia de otros países. Cuando se da el Código de Responsabilidad Penal en el 2017, no es casualidad que apliquen mecanismos de mediación, mecanismos de conciliación, justicia restaurativa, porque se hace todo un estudio empírico de cuáles son los mejores mecanismos para poder abordar la delincuencia juvenil. Si bien es difícil implementarla, en otros países lo que se suele hacer y que está comprobado, de hecho en la criminología se les dice a sancionar, a usar un código penal de adulto en un adolescente, digamos empíricamente está comprobado, le dicen el estamento de oro, por decirlo así, de que esa es lo más, digamos, lo más perjudicial que puedes hacer, no solo para el joven, sino también para prevenir la criminalidad. Ahora, ¿qué hacen? Hay también estudios sobre la prevención comunitaria en primer caso, y a eso se refiere el Código Penal de Responsabilidad Juvenil para infractores, en que la prevención comunitaria es en base, o de hecho las medidas alternativas del código es en base a la prevención comunitaria, porque es en espacios abiertos, se hace un seguimiento de parte de la institución, usualmente el seguimiento es de parte del Estado, porque estos jóvenes, la mayoría de los casos, no siempre, vienen de espacios de desprotección. Entonces, esto implica que se les dice sencillamente, Estado, tienes que hacerte cargo de esta persona, de este joven, porque tenemos que integrarlo en la sociedad y no dejarlo en desprotección. Eso ya lo viene trabajando el Código de Responsabilidad. Con esto se rompe totalmente, y no se rompe a partir de que le dicen a un joven, lo vamos a internar en una cárcel. Se rompe desde que la policía ya el día de hoy entiende que a un joven entre 16 y 18 lo puede detener, le puede pedir sus documentos, y desde allí ya están siendo criminalizados desde el día que se dio la norma. Entonces también hay que mirar que hay un efecto secundario sobre la norma, que no es solamente darle una sanción al joven. ¿Qué otra forma hay? Están las formas de... es como se arma una red de familias, y entre familias de los condados, de las avenidas, de las calles, esto ya es un poco de mecanismos comunitarios, empiezan a hacer una contención sobre los jóvenes que están en algún momento en una situación de dudas de si entrar o no a un espacio o a una actividad delictiva, muchas veces jalados o mirando
proyectándose de otros grupos que son pares a ellos. Entonces, digamos, no es tan fácil como decir en un adulto, tomas la decisión o no, que también tiene un marco social, contextual. En un adolescente también incluso es mucho más fuerte este marco contextual porque muchos de ellos quieren pertenecer. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se han hecho prevención comunitaria, no solo mirando hacia el Estado, sino también hacia las redes de contención de familias cruzadas, de comunidades, y no hablo de familias completamente, porque siempre estamos entre lo funcional y lo disfuncional, no, familias en todo el sentido de la palabra, pero que tiene que haber un acompañamiento. Esto se ha hecho sobre todo en el norte global, en Australia, en Noruega, y si bien es cierto, aquí muchas veces podemos decir, nosotros no tenemos lo que tiene el norte global. De hecho, nosotros tenemos cosas que el norte global no tiene, porque nosotros entablamos lazos familiares muy fuertes, lazos sociales muy fuertes. Entonces, creo que también parte desde la sociedad de mirarnos qué es lo que no estamos haciendo, no hoy, sino hace muchos años, y estamos dejando que lo haga un Congreso que claramente, y yo sí no creo que sea un desconocimiento, creo que es una forma de generar réditos partidarios para los comicios del siguiente año. Entonces, está la prevención comunitaria, está la prevención entre familias, entre espacios, y también está lo que ahora se ha perdido mucho también por el COVID, porque hay un parteaguas en el COVID, que haya recuperación de espacios para niñeces y adolescencias. Porque si no hay estos espacios, tampoco ven muchos referentes. Entonces, tienes el día de hoy, no solo en términos de delincuencia, sino también en afectación de salud mental, en suicidios, en deserción escolar. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? No es un problema que se pueda arreglar con una norma y con una sola acción sobre niñeces y juventudes. Requiere primero una reflexión comunitaria y luego una demanda social hacia el Estado de generar prevención desde los primeros años y también de que cuando se cometa una actividad delictiva haya una intervención adecuada, no una intervención de te meto a una cárcel y me olvido de ti, sino que también los propios funcionarios tengan esa mirada de tengo que darle determinado espacio de protección y contención. Eso es lo que se ha hecho, lo que en delincuencia juvenil se trabaja desde criminología. Hay mucha evidencia, así que yo te diría, habría que mirar también desde la comunidad qué es lo que solicitamos hacia el Estado. Sí, sumando a lo que señala Erika, de hecho, como bien dice, ¿no? Hay estudios que efectivamente corroboran la efectividad de esas medidas, ¿no? Porque si queremos que adolescentes no reincidan en delincuencia, pues estas medidas justamente logran ello, o sea, hacer que, pese a que tienen una predisposición, digamos, propia de su desarrollo natural, a que puedan cometer ciertos actos contrarios a lo que señalan las normas, pero al tener toda esta contención de comunidad, es casi seguro de que si en un primer momento cometieron alguna infracción, probablemente ya nunca más la vuelvan a cometer, porque no es que inician con actos graves, ¿no? O sea, digamos, inician con actos un poco más, digamos, menos gravosos, y que es ahí donde todavía se puede reorientar a este tipo de actitudes que puedan tener. Y lo que también es importante de estas medidas es que permiten a que el adolescente asuma su responsabilidad y generen conciencia sobre lo mal de sus acciones, ¿no? Que eso también es importante, porque claro, está bien señalar de que los adolescentes tienen, por su desarrollo, mayor predisposición a cometer ciertos delitos, así señalados para los adultos, pero eso no significa que, bueno, como están predispuestos a ello, entonces que hagan pues todo lo que quieran, ¿no? Tampoco es así. Entonces, pero sí se tiene que reconocer en principio ello para poder brindarle las herramientas para que el adolescente también sepa reconocer de que tiene él mayor predisposición a ello, pero qué puede hacer para evitarlas, ¿no? Él mismo. Y ahí creo que también
es importante que, como decía Erika, de que la sociedad reconozca qué es lo que no está haciendo bien. Y justo en esta última evaluación del Estado peruano se señaló claramente, ¿no?, que la sociedad peruana discrimina o tiene un trato discriminatorio estructural, o sea, empezando desde la sociedad hasta las instituciones públicas, hacia los menores de 18 años, ¿no?, niños, niñas, adolescentes. No se los reconoce todavía, aun cuando legalmente, no solo a nivel normativo nacional, sino internacional también, se los reconoce como sujetos de derecho en los documentos. En la práctica, socialmente, aún no se los reconoce como sujetos de derecho, como titulares de derecho. Se los reconoce como objetos de protección, como personas que dependen exclusivamente de sus padres o de adultos, ¿no? Entonces tenemos una sociedad bastante en donde el adulto es el que domina todas las relaciones de poder, y entonces no da espacios para que sean los niños, niñas, adolescentes quienes se apropien también de sus propias vidas, ¿no? Entonces, eso creo como punto de partida. Y lo que sí es necesario, no necesitamos este tipo de leyes para empezar, pero sí necesitamos fortalecer los sistemas especializados de responsabilidad juvenil. Se necesita justamente por todo lo que hemos comentado, ¿no? Pese a que está regulado, tampoco es que haya una aplicación práctica de todo lo que así se señala en el código. Y en los casos más graves, porque bueno, esta ley supuestamente está orientada a aquellos casos en los que los adolescentes hayan cometido delitos muy graves, en paralelo al sistema especializado, serían internamiento en los centros juveniles, ¿no? En los casos más graves, donde la única opción, ¿no?, o muy excepcionalmente sí tienen que estar recluidos los adolescentes. Los centros juveniles en nuestro país ya funcionan como cárceles para adultos, aun cuando en todas las directrices y pautas internacionales, nacionales, los centros juveniles no tienen que funcionar como si fuesen cárceles, ¿no? Porque se entiende que hay un tratamiento diferenciado. Entonces, nuevamente falta fortalecer los sistemas de responsabilidad penal, mejorar los servicios que se brindan desde los centros juveniles, y la percepción de la sociedad, que la sociedad deje de ser muy adultocéntrica como lo es hasta el día de hoy, lamentablemente. Y darle mayor voz también a las niñas, adolescentes, ¿no? A que participen activamente, por ejemplo, en estos programas socioeducativos, comunitarios. No es que la comunidad va a decidir qué va a hacer con el adolescente, ¿no? La idea es que estos programas respondan a una necesidad que parte del adolescente, pero que en donde él y ella o ella participe también activamente porque todo lo que ahí se defina lo va a afectar directamente en su vida, ¿no? Entonces se requiere también mayor participación de ellos, mayor espacios de toma de decisiones, ya digamos un poco más culturalmente hablando. Y nada, esperemos de que prontamente haya esta acción de inconstitucionalidad. De hecho, nosotros desde el instituto estamos más que alertas para presentar también nuestra contribución y esperar que se declare finalmente la inconstitucionalidad, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a ambas por esta perspectiva desde lo penal, criminológico y también desde los derechos humanos. Justamente esta discusión nos ayuda a reflexionar si realmente esta ley está cumpliendo el objetivo que tiene, que es reducir la inseguridad ciudadana, y nos lleva justamente a la conclusión de que realmente lo que se necesita es, como se mencionó acá, reforzar los sistemas especializados, que lamentablemente funcionan como cárceles para adultos, y también mejorar la contención comunitaria. Entonces, ya con esto, nuevamente agradecer a Erika y a Paola por estar aquí con nosotros en este episodio, y también agradecer a nuestros oyentes por nuevamente escuchar otro episodio de este podcast. Les pedimos que sigan atentos, pues estaremos publicando más episodios sobre actualidad y también sobre diversos temas para que puedan estar atentos. También no olviden seguirnos en Instagram como Equipo de Derechos Humanos, espacio en el que estaremos compartiendo algunas dinámicas y demás contenido relacionado con derechos humanos. Hasta la próxima.